Hola, buenas tardes a todos. Aquí me tenéis otra vez. Hoy voy a hablar del artículo de Krugman, del resumen del artículo de Krugman, en el que explica por qué nos da razones para estudiar macroeconomía y nos explica que un país pues, no es una empresa. Y por lo tanto la lógica que uno tiene que usar cuando quiere pensar en un país, cuando uno quiere pensar desde un punto de vista agregado, es muy distinta a la que uno utiliza cuando está pensando en una empresa, está tomando decisiones empresariales, eh, que es un sistema, vamos a ver que es un sistema, que las empresas son sistemas abiertos. Para preparar esta parte del programa, pues os tenéis que leer el artículo de Krugman, que está en la página web, y, y, y lo que uno debería pensar, o las preguntas que podíais intentar contestar en vuestro trabajo en equipo, pues son estas. Estaría muy bien que hicierais una lista de cuáles son los principales argumentos que da Paul Krugman para explicar que efectivamente un país no es una empresa. Uno de ellos es que los países son sistemas cerrados, quizá el principal, ¿no? Y las empresas son sistemas abiertos y, y, y me gustaría que hicierais que enumerarais las condiciones, las características que hacen que esos dos tipos de sistemas sean diferentes. Y por último, estaría muy bien si usarais vuestra experiencia en el mundo de las empresas para darle la razón a Paul Krugman o quitársela. Y ahí, como podéis imaginar, ahí ya ha habido siempre respuestas para todos los gustos. A algunos de vosotros os parecerá que Krugman os habrá convencido Krugman en su argumentación y a otros pues no. Eh, Vamos a ver, el resumen en este artículo es un poco especial porque lo que hace Krugman al principio nos da dos ejemplos que son realmente difíciles de entender. Son ejemplos de cómo funciona un sistema cerrado. Ha buscado un par de ejemplos, son ejemplos del sector exterior, que es la parte más difícil de la macro, y son una pequeña barrera de entrada, ¿no? Para muchos de vosotros, los que no hayáis tenido una experiencia amplia en macroeconomía, en la lógica de los sistemas cerrados, pues os va a costar. Entonces, mi consejo es que os saltéis la primera parte del artículo, las dos o tres primeras páginas donde habla de estos ejemplos sobre si las exportaciones crean empleo y sobre los superávits, la relación que hay entre el endeudamiento de un país y el saldo de su balanza por cuenta corriente, y que vayáis directamente a las razones que nos da Paul Krugman para justificar las diferencias entre un país y una empresa. Y esas razones son las siguientes. La primera es la complejidad, la tremenda complejidad que tiene una economía. Incluso la economía más sencilla. Incluso si uno piensa en un país pequeño como Islandia, que tiene 300.000 habitantes, o Andorra, o San Marino, o Luxemburgo, que realmente son ciudades, y algunas de ellas ciudades pequeñas. Pero son ciudades mucho más complejas que la empresa más grande, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienen todo, ¿no? Incluso un país pequeño es un microcosmos de un país grande. Tiene un legislativo tiene reglas, y tiene reglas del juego y derechos de propiedad y un sistema de justicia y una política económica y un banco central. Islandia tiene un banco central y emite su propia moneda y que tiene que comprarse y venderse en los mercados cambiarios. O sea, es tremendamente complejo y de un grado distinto, ¿no? Porque fijaros que la mayor parte de las compañías se construyen alrededor de algún tipo de ventaja competitiva y desarrollan una estrategia empresarial que consiste en poner en valor ese plan de negocio, esa ventaja competitiva. En cambio, una economía tiene todo tipo de sectores. Tiene un sector agrícola con miles de productores, muchas veces. En el caso de Islandia, pues son miles de pescadores. Su sector primario, la parte más importante, es la pesca, que tiene que regular. Pero además tiene un sector industrial, o no lo tiene, fabrica determinadas mercancías, otras las importa, y además tiene un sector de servicios muy grande, ¿no?
es muy difícil contentar a todos, ¿no? Cada uno de estos sectores tiene sus propios intereses, tiene sus propias necesidades, lo estamos viendo ahora con la pandemia y tiene que atenderlos a todos. Entonces, la primera dificultad, la primera gran idea compleja es entender y aceptar que los países tienen un grado de complejidad distinto, son mucho más complejos que las empresas. Me voy a saltar este segundo y voy a hablar primero de abierto y cerrado. Una parte de esa complejidad se debe a que una macroeconomía es un sistema cerrado. ¿Qué es un sistema cerrado? Bueno, pues un sistema cerrado es un sistema en el que todas las variables se determinan dentro del propio sistema. Y un sistema abierto no. Un sistema abierto siempre forma parte de un sistema cerrado, ¿no? Al final, el sistema cerrado pues podría ser el universo, vale, eso está muy cerrado. Otro más pequeñito, pues la Tierra, nuestro planeta es un sistema cerrado. La economía global es un sistema cerrado. España es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque está en la economía global que lo engloba y que lo cierra, ¿no? Y dentro de España las empresas son sistemas abiertos pequeños y relativamente, comparado con la economía española, sencillos, que están dentro de un sistema cerrado. Y por ejemplo, las empresas muchas veces, casi todas, fijan sus objetivos en términos nominales. Por ejemplo, pueden ser de facturación o de beneficios, tienen que crecer un 5%, un 10%, un 8%, el número que sea, es la cuenta de eso, ¿no? Al año, ¿no? Y este objetivo pues no descuenta la inflación. ¿Por qué? Pues porque la inflación, la tasa a la que crecen los precios en un país, pues no es un asunto que tengan que controlar los directivos de las empresas. Es un asunto que depende del sistema superior, del sistema cerrado. En macroeconomía no. Las tasas de crecimiento del Producto Interior Bruto siempre son en términos reales, y lo son porque la economía es un sistema cerrado. Todas las variables se determinan endógenamente. Y entonces el problema de los sistemas cerrados es que hay muchos... Lo que dificulta la manera de pensar en sistemas cerrados es que hay muchos bucles de retroalimentación que son negativos, ¿no? Esa es la idea. O sea, que lo que mejora, si tú haces algo para mejorar una parte de la economía, el propio sistema cerrado responde y muchas veces empeora otra cosa. O sea, si somos muy generosos con las pensiones, pues vamos a tener que subir las cotizaciones de la seguridad social o los impuestos para financiarlas. Entonces mejoramos la vida de los pensionistas, pero a costa de subir los impuestos o de endeudarnos, de subir los impuestos de los contribuyentes que viven ahora en este momento del presente, o bien de nuestros hijos, de nuestros nietos, en algún momento del futuro. Eso no pasa en un sistema abierto. En un sistema abierto, tú tienes una empresa, tú te ocupas, diseñas tu estrategia, tienes un mercado, intentas hacer las cosas mejor que la competencia, tener una relación calidad-precio que te sea favorable, ser competitivo, y ya está. Y entonces pues te va a ir bien, ¿no? Si tienes la suficiente dosis de buena suerte, pues te va a ir bien. En una economía, en un sistema cerrado, eso es mucho más difícil, y Krugman nos da unos cuantos ejemplos, como la basura o intentar madrugar para adelantar al atasco. Esas estrategias son estrategias, que esa es la siguiente idea, funcionan bien en los sistemas abiertos, pero funcionan mal en los sistemas cerrados. ¿Por qué? Por estos bucles de retroalimentación negativos, ¿no? Porque en general en una empresa puede haber sinergias positivas, y eso es lo que buscan sus directivos, lo que buscan sus planes estratégicos, quizás cuando deciden, por ejemplo, una compañía fusionarse con otra, o ampliar su actividad, o ampliar el tamaño de sus operaciones. Pero en una economía no las hay. En una economía, primero, la retroalimentación es mucho más intensa, y casi siempre es negativa, ¿no? Por eso llegamos a lo que debería haber sido la última de estos bullet points, y es que las empresas se dirigen o se
se gestionan usando estrategias. Y las economías no, las estrategias no sirven. Esta estrategia que ahora estamos pensando en el corto plazo, quizá la economía española, por motivo del coronavirus, depende mucho, demasiado del turismo, pues no, qué cosa tan absurda. La economía española tiene unas ciertas ventajas comparativas y competitivas. Tenemos un clima excelente, tenemos una posición geográfica envidiable, tenemos una belleza paisajística y cultural que no tienen otros sitios, tenemos una calidad de los servicios turísticos que nos hace de los primeros proveedores del planeta, y va a serlo así siempre. Y ahora los turistas afectados por la movilidad que no están viniendo, pues van a volver y vendrán. ¿Y por qué decimos que España depende del turismo? Eso es como decir que Suiza depende de, no sé, del chocolate o de los relojes o de la banca internacional, o decir que Alemania depende de sus fábricas de bienes de equipo, de automóviles, o decir que California depende del Silicon Valley. Pues claro, tienen ventajas comparativas, y si las circunstancias, por lo que sea, hacen que afectan a una de las industrias en las que tú eres muy bueno, pues obviamente eso te va a afectar más que si afecta a otra cosa distinta, ¿no? Si supusiéramos que el chocolate da cáncer, pues a España le daría igual, y a Suiza pues le causaría un problema más importante, dado que estoy pensando que Suiza vende más chocolate que España, que a lo mejor no es verdad, ¿eh? Bueno, ok. Bueno, pues esa ha sido así, en una versión muy resumida, y para no aburrir, en una sola transparencia, mi resumen del artículo de Krugman. Os invito a leerlo otra vez, a intentar contestar a las preguntas que os he hecho al principio, y os prometo que en el siguiente vídeo voy a poner 2 o 3 ejemplos que nos van a ayudar a entender mejor esta idea de un sistema cerrado y de un sistema abierto. Hasta luego.